Sandunguera, guarachera, vamos a bailar, sandunguera. Hola amigos, La Cocina de Tori, su canal del sabor, con una receta de unos pastelitos de hojaldre rellenos en guayaba y queso. Y vean ustedes cómo es que han quedado estos pastelitos. Se ven crujientes por fuera y cremositos por dentro. Yo les voy a invitar a que se queden con nosotros para que vean todo el paso a paso. Y ahora, adelante video. Guarachera, vamos a bailar. Ay, la sala está llena de gente, cuerpos sudorosos. Hablemos donde pueden ver los ingredientes. Abajo del video en la cajita de descripción, al final del mismo va a estar la lista con todos estos y a medida que voy preparando la receta van saliendo las cantidades en pantalla. Y dicho esto, comencemos con el primer paso, que es en este tazón que tenemos acá, agregar la harina. La pista está hirviendo, pero te destaca más. Seguimos agregando la sal, Brillando como una estrella, mira qué bonita está. el vinagre blanco Escucha el coro, mamita, que te voy a... y el agua fría. Sandunguera, guarachera, vamos a bailar. Ahora vamos a revolver con una espátula. Queremos que se integren todos estos ingredientes y a medida que esta mezcla comience a obtener firmeza, entonces vamos a seguir integrando con las manos. Ven, en este punto ya necesitamos continuar, como les decía, con las manos. Limpiamos la espátula y las manos siempre bien limpias. Vamos a buscar que nuestra mezcla se compacte, sea homogénea, que todo se integre, como les había dicho anteriormente, y que podamos hacer una bola recogiendo toda la harina del tazón. Ya la masa, si ven, está firme. Ya yo recogí toda la harina seca que estaba en el recipiente. Lo voy a poner hacia un lado. Y ahora vamos a espolvorear. Siempre hay que tener, cuando trabajamos con las masas, harina extra. Voy a espolvorear un poco en nuestra mesa porque vamos a seguir amasando aquí. Vamos a bailar, Esto lo vamos a amasar alrededor de 2 a 3 minutos aproximadamente. ay, siempre un paso. Y hacemos una bola. Ella no tiene que quedar lisa, debe quedar así. Lo que voy a hacer es que le voy a pedir un momentico, va a hacer un corte para acondicionar la mesa de trabajo porque esta bola necesito ponerla en un nylon. Nuestra bola, nuestra masa, antes de envolverla, yo la quiero aplanar un poco con el rodillo. Después un paso para atrás. Ahora te suelto, Ahora sí, la vamos a envolver en el nylon mamita. Muévete con el ritmo que va. Sandunguera te estoy llamando. y la vamos a llevar al refrigerador por alrededor de unos 30 minutos para que enfríe y así se relaje. Mientras que nuestra masa está en el refrigerador, vamos a aprovechar para trabajar la mantequilla. La mantequilla no puede estar fría, debe estar firme pero manejable. Yo la he puesto sobre papel de hornear, también la pueden poner sobre un nylon o papel film y la vamos, en este caso yo la voy a envolver con el mismo papel. Y esto es importante porque la vamos a aplanar con un rodillo y no queremos que se nos vaya a pegar. Mira qué bonita estás. Escucha el coro de nuevo que te voy a dar. Así ha quedado nuestro rectángulo de mantequilla. Lo vamos a medir para ver cuánto tiene de largo este rectángulo que hemos hecho. De largo tiene en centímetros unos 24 centímetros. Y en pulgadas vienen a ser como unas 10 pulgadas aproximadamente. En cuanto al ancho, tiene 18 centímetros de ancho y en pulgada tiene como unas 7 pulgadas.
Para que los bordes nos queden así bien lisitos, por supuesto, yo he presionado un poco con la regla para que queden así bien rectos. Ahora lo que hacemos es que lo vamos a envolver bien los bordes con el mismo papel y lo vamos a llevar al refrigerador porque mientras trabajamos la mantequilla se ha ido calentando y necesitamos que esté firme, más fría para seguir con el siguiente paso. Y para el refrigerador. Pasaron 30 minutos, sacamos la masa del refrigerador y ahora vamos a espolvorear un poco de harina en nuestra mesa de trabajo donde la vamos a estirar. Sandunguera linda, vamos a bailar tú y yo. Ay, qué sabroso. También le voy a poner un poco de harina y ahora la vamos a estirar con un rodillo. Este rodillo yo le he puesto unas ligas, estas ligas miden 3 milímetros, trae más medidas diferentes, otras liguitas. Le voy a dejar en la cajita de descripción para que ustedes, si se interesan en hacerse un rodillo como este, porque son muy útiles. ¿Por qué tiene 3 milímetros? Porque es lo que necesitamos que la masa tenga de altura. Y vamos a comenzar a estirar. Queremos hacer un rectángulo que sea más grande, que doble el tamaño que tiene la mantequilla, que hicimos de la mantequilla. Y vamos a empezar a aplanar, como están viendo, del centro hacia los bordes. Ya estiré la masa en forma de rectángulo. El grosor que tiene es de 3 milímetros y me ayudé muchísimo con este rodillo para lograrlo. El largo es 48 centímetros y el ancho 20 centímetros. Ahora voy a hacer un corte porque voy a traer la mantequilla del refrigerador. Ya coloqué la mantequilla encima de la masa. Tengo las manos todas llenas de grasa, un momento para limpiarme. Y ahora vamos a doblar la masa, primero un lado hacia el centro y ahora el otro lado. Ahora aquí la vamos a unir con un pellizco y también los lados, los bordes. Ya lo uní con el pellizco, los dos lados, vamos a espolvorearle un poco de harina y vamos con el rodillo nuevamente a comenzar a estirar del centro hacia fuera, hacia los bordes. Ya tenemos la masa extendida, vamos entonces a doblarla en 3 partes. Primero esta. Y ahora la otra parte. Y ahora la vamos a envolver en un nylon, en el mismo que teníamos, y la vamos a llevar al refrigerador para que enfríe. Y la vamos a dejar en él unos 30 minutos y después volvemos a trabajar con ella. Pasaron 30 minutos con nuestra masa en el congelador. Vamos ya a trabajarla y esta sería para hacer la segunda vuelta. Siempre desde el centro hacia afuera. Ya tengo la masa estirada. Vamos entonces a hacer la segunda vuelta. Llevamos hacia el centro. Y ahora la otra parte hacia arriba. Ahora la vamos a girar y vamos entonces a volver a aplanar para hacer la tercera vuelta. Oye, mira, mami, vamos a gozar, vamos a bailar, juntos tú y yo en la pista, mami. Ahora estamos tú y yo. Vamos a doblar hacia el centro, esta sería la tercera vuelta, y lo voy a envolver en el nylon, lo voy a llevar de nuevo al congelador por 30 minutos. Esa cosa que me hiciste, mami, me gustó. Acabo de sacar la masa del refrigerador, pasaron 30 minutos y ahora vamos a hacer la cuarta vuelta. Terminé de aplanar, vamos entonces a hacer la cuarta vuelta. Muévete bien, chiquita. Doblamos. Mueve tu cuerpo y tú. Esto es
una masa de hojaldre hasta aquí, hasta este paso. La voy a envolver nuevamente con el nylon y la voy a llevar para el congelador otros 30 minutos porque lo que sigue ya es elaborar los pastelitos con esta masa. Para hacer los pastelitos tengo acá un huevo que previamente he separado la clara de la yema y un poco de leche. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a batir por separado la clara a la yema, le vamos a agregar la leche y también la vamos a batir. Y ahora lo reservamos para el momento en que los necesitemos. Y como ustedes saben, la masa está en el refrigerador enfriando. La voy a traer para comenzar a trabajarla. Ya saqué la masa del refrigerador. Lo que voy a hacer es que la voy a cortar al medio. Y esta mitad que tengo aquí la voy a envolver en el nylon en que estaba y la voy a llevar al refrigerador nuevamente para que se mantenga fría, porque así es como debe estar, no se debe de calentar mientras voy a trabajar con este pedazo que está aquí. Denme un segundo. He puesto la masa de forma horizontal para que me sea más fácil de estirarla. Y recuerden que el grosor debe ser aproximadamente unos 3 milímetros del centro hacia los bordes. Ya tengo la masa estirada, pero como ven los bordes están irregulares. He puesto esta regla porque me voy a auxiliar de ella. Quiero que tenga un largo de 12 pulgadas porque los pastelitos van a ser cuadrados. Vamos entonces a ir cortando lo que nos sobra. Y ahora vamos aquí a marcar 3 pulgadas para cada cuadrito. Y por este lado le voy a dar 4 pulgadas. Voy a marcar. Ya tenemos marcado nuestra base para los pastelitos. Por acá le di 3 pulgadas. Y por este lado le dimos 4 pulgadas. Le di 4 pulgadas, hace un rectángulo, porque así desperdicio menos masa. Vamos a retirar lo que nos sobró entonces. Y por supuesto no lo vamos a tirar, lo vamos a usar más adelante. Ahora vamos a comenzar ya a montar. Serían 2 pastelitos en este caso. Voy a traer el relleno. Tenemos queso blanco. Vamos a colocar 2 pedacitos de queso blanco. Además tenemos pasta de guayaba. Le voy a poner encima del queso. Y ahora la clara de huevo que habíamos batido con una brochita. Le vamos a poner, esto es un truco que es muy útil. Le vamos a poner alrededor. Y esto va a ayudar a pegar el otro pedacito de masa que va a ir encima. Y ahora se lo vamos a colocar. Voy a separarlo un poco para que me sea más cómodo para trabajar. Aplasto un poquito, pero ya la clara va a ser el pegamento. Ahora lo voy a llevar para la bandeja que tengo aquí preparada. Y lo voy a llevar para el refrigerador para que se mantenga frío. Voy a traer la otra masa, la otra parte, y voy a hacer lo mismo con ella. Aquí tenemos los pastelitos que ya los sacamos del refrigerador donde estaban. Estuvieron como unos 20 minutos enfriando. Para el total de masa de hojaldre que hicimos, nos dio 7 pastelitos. Si se fijan, estos dos fueron los 2 últimos que hice, con los pedacitos sobrantes de la masa, por eso se ven un poquito diferentes, pero ellos van a quedar igual divinos. Ahora lo que vamos a hacer es que con un cuchillo vamos a hacer unos cortes y estos nos van a ayudar a que no se vayan a inflar cuando estén horneándose. Ahora
¿Se recuerdan la yema de huevo que mezclamos con leche? Bien, aquí la tengo, voy a pasarle una brocha y esto va a ayudar a que nuestros pastelitos tengan un color doradito mucho más bonito. El horno yo lo tengo ya precalentado a 400 grados Fahrenheit, que viene a ser más o menos como unos 205 grados centígrados. Y vamos a hornear nuestros pasteles alrededor de unos 20 a 25 minutos hasta que veamos que se vean ya doraditos. Estoy muy contenta porque acabamos de sacar nuestros pastelitos del horno y mira cómo es que se ven. Se ven que están espectaculares. Ahora no los voy a dejar que se enfríen acá, inmediatamente los voy a pasar para esta rejilla que tengo aquí preparada porque todavía queda un paso por hacer. Y el paso que queda les va a encantar. No sé si ustedes se acuerdan que los pastelitos de guayaba siempre quedan por encima un poquito pegajosos. Pues eso se debe a que le ponemos almíbar, con una brocha almíbar. Además de un extra de dulzor, también vamos a ver ese color brilloso que le da. Y ahora sí los vamos a dejar que enfríen un poco. Y vamos a emplatar. La pista está hirviendo, pero te destaca, mamá, brillando como una estrella. Mira qué bonita está. Escucha el coro, mamita, que te voy a dar. Mi gente, estoy lista para hacer el trabajo difícil de probar estos pastelitos de hojaldre cubano, pero necesito que mi querido esposo venga y nos acompañe. Vamos a hacer ya el trabajo difícil que tú ya me llamó. Vamos a tomar este pastelito que está aquí. No, todavía. Es que nuestros amigos desean saber sobre el origen de la masa de hojaldre. El origen es muy antiguo y es una historia interesante porque es una mezcla de varias culturas. Por ejemplo, miren, en el antiguo Egipto y en Roma ya se conocía la técnica de laminar la masa con grasa, pero era una técnica un poco rústica, rudimentaria. En el Oriente Medio ya esa técnica de laminar la masa con grasa ya era conocida y se aplicaba en la cocina árabe. Cuando llegamos a la etapa medieval en Europa, en la ocupación musulmana que hubo en la península ibérica, los cocineros árabes trajeron la técnica de laminar la masa con grasa. El desarrollo como tal de la masa de hojaldre, como la conocemos ahora, fue en Francia, en el siglo XVII. Hay una anécdota que se conoce que es un pintor francés de esa época que estaba haciendo una masa con mantequilla para el padre de él que estaba enfermo y accidentalmente le salió masa de hojaldre. ¿Qué te parece? Interesantísimo. En Francia, como tal, la cocina francesa, la masa de hojaldre es un pilar de la cocina de ellos. No, es cierto, ellos son muy famosos en pastelería, los franceses. Tú sabes que estas técnicas se expandieron para toda Europa, llegan a España y España con la colonización lo trae también a las Américas. Y en Cuba se hace muy popular los pastelitos de hojaldre de guayaba. Los españoles aportaron las técnicas de cómo hacer la masa de hojaldre y nosotros los cubanos la guayaba que abundaba en la isla. Además, te quería decir que para nosotros los cubanos es tan importante los pastelitos de guayaba de hojaldre que es un ícono de nuestra gastronomía, tanto dentro de la isla como fuera de esta, donde quiera que habemos una comunidad de cubanos. Más adelante en Cuba aportó el queso, ¿no? Por eso estos pastelitos son de guayaba y queso. Estamos haciendo este video a petición de varios suscriptores, de varias personas que nos pidieron o le pidieron a Tori que hiciera el pastelito de hojaldre. Si les gustó el video, dedito para arriba y nos ponen en los comentarios qué les pareció. Y a ustedes que lo están viendo por primera vez, dedito para arriba si les gusta, nos ponen en los comentarios qué les parece. Y muy importante, suscribirse aquí en la esquina. Eso es gratis, no le va a costar nada, pero va a ayudar muchísimo al canal. Y a Tori y a mí nos van a poner muy contentos.
Además, no se olviden de activar la campanita de notificaciones. Quería aprovechar la oportunidad para invitarlos a que visiten nuestras redes sociales como Facebook, Instagram Y nuestro TikTok. y en estas redes ustedes pueden ver videos cortos donde nosotros anunciamos cuál va a ser la siguiente receta que vamos a poner en su canal del sabor en YouTube, La Cocina de Tori. ¿Y vamos a hacer trabajo difícil? Sí, yo creo que sí. Déjeme tomar este pastelito. Se ve delicioso, delicioso. Todos lo tienen. Voy a cortarlo a la mitad para que puedan ver el interior. Mire. Vamos a probarlo, llevarle este pedacito a ella y vamos a probar este pastelito de hojaldre, queso y guayaba. Bueno, a mí me gustaría que fuera Francisco quien hablara. ¿Cómo es que lo siente? Bueno, yo lo siento crujiente, lo siento suave, con mucho sabor a dulce de guayaba, a mantequilla, a queso. Realmente, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. La textura del exterior, se escucha el crujir, me imagino que ustedes lo pueden escuchar. Y además esa almíbar que nosotros normalmente usamos ponerle por fuera, que le da un extra de dulzor y que también le da un colorcito más apetitoso todavía de lo que ya está. Y yo, con permiso, voy a seguir probando. Voy a tomar otro aquí. Miren qué bonito. Vamos a cortarlo también. Suavecito por dentro, por la cremosidad de la guayaba. Está muy rico, realmente muy rico. ¿A qué cubano no le gustan los pastelitos de hojaldre de guayaba? Una delicia. Mis amores, y nosotros nos vamos a despedir deseándoles que tengan una muy linda semana y nos vamos a encontrar en el siguiente video. Hasta la próxima. Nosotros vamos a seguir comiendo aquí. Seguir comiendo a la cubana. Seguir comiendo a la cubana. A la cubana. Ay, siempre un paso para adelante, después un paso para atrás. Ahora te suelto